La literatura es naturalmente crítica, como lo dije al comienzo de mi exposición. Yo creo que si nosotros escribimos una buena obra de literatura, no importa el tema que ella toque, incluido, digamos, un libro que pudiera ser un libro profundamente conformista, que aparentemente parece vivir en perfecto acuerdo o matrimonio con el mundo tal como es. Si ese libro tiene un nivel de excelencia literaria, va a generar en nosotros inevitablemente la sensación de una perfección que no es de este mundo. Y por lo tanto va a crear en nosotros ese espíritu de insatisfacción, de desasosiego, la sensación de que gracias a esa lectura hemos descubierto que el mundo está mal hecho, porque el mundo está por debajo de aquella belleza y perfección que nos ha tenido subyugados tantas las X horas de lectura. Ahora, si esto es así, el escritor no tendría que preocuparse en absoluto de dar a la obra que escribe un contenido, digamos, crítico en el campo social. En buena hora que lo haga así, si esa es su inclinación natural. Si el escritor es un escritor que escribe contra el mundo, porque el mundo le parece mal hecho, sobre todo en términos políticos y sociales, porque le parece que hay demasiadas injusticias, que hay demasiada explotación, que hay demasiada corrupción, que hay una minoría que explota de una manera abusiva a la mayoría, y eso genera en él la necesidad de crear mundos donde aquello quede claro, en buena hora que dedica su vida a hacerlo, pero que al hacerlo no olvide nunca que lo que hace que una obra literaria sea una obra maestra o sea un fracaso literario no son las buenas intenciones, no son los buenos sentimientos con que esa obra se escribe, sino fundamentalmente una destreza de tipo formal. Si ese hombre es capaz al mismo tiempo de compatibilizar su indignación y su rebeldía de tipo social con la destreza literaria, con la originalidad, con esa cierta locura que aparece en el creador, que desafía la realidad y anteponiéndole otra realidad que sale de su propia pluma, en buena hora escribirá obras maestras que al mismo tiempo serán un extraordinario revulsivo social. El gran peligro generalmente cuando se escribe una literatura atizado por motivaciones fundamentalmente sociales es que muchas veces se incurre en el panfleto o se incurre en la propaganda. El panfleto, la propaganda, todo lo que sea cliché, todo lo que sea lugar común, mata la originalidad. ¿Qué ocurre? Ocurre que en ciertas obras, a veces cargadas de buenas intenciones, que quieren denunciar la injusticia, denunciar al injusto, defender los derechos del sacrificado, del explotado. Ocurrió durante un periodo muy importante de la literatura latinoamericana. Quienes escribían con esa motivación olvidaban que la literatura es forma, que hay una destreza en el manejo del lenguaje, en la organización de las historias, que es lo que hace que una novela conmueva o aburra, que es lo que da a una novela su poder de persuasión, o más bien lo priva de ella, ¿no? Se trata siempre de compatibilizar las dos cosas. Ahora, hay escritores que no les interesa un comino el problema social, no les interesa un comino. No es algo que los motive, que los exalte, que los excite a la hora de escribir. Su entredicho con el mundo es de otra índole, completamente diferente, mucho más personal, si usted quiere, mucho más egoísta. Ellos tienen un problema con el mundo, que muchas veces no saben cuál es, pero lo viven, lo padecen y no lo entienden. Y por eso sienten la necesidad de escribir. ¿Qué deberían hacer? Forzarse e imponerse unos temas sociales en lugar de esos temas psicológicos, íntimos, a veces bastante marginales, que son los que los motivan. Se condenarían a ser pésimos escritores. La autenticidad es una cosa fundamental en un escritor. Esos escritores deben escribir sobre aquello que los motiva, los empuja, los induce, ¿no es verdad? Y si lo hacen así,
y lo hacen con gran originalidad y con gran riqueza, aunque parezca estar escribiendo desde el egoísmo, desde la manía, desde una especie de distorsión de la normalidad, ellos pueden llegar a encontrar ese denominador común y escribir una obra que sin quererlo ni saberlo, de pronto es una obra extraordinariamente iluminadora desde el punto de vista social.